Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Aferrarse a la vida ante un diagnóstico adverso no es algo simple de lograr. Hay que estar convencido y en algún punto convencer a los demás. Algo en lo profundo tiene que diariamente movilizarnos. Tiene que haber una razón personal o colectiva. ¿Qué es eso que ante semejantes circunstancias nos moviliza? ¿Cómo lo definimos? A veces no importa convencer a los demás. Incluso a veces no importa nada, pero otras tantas sí, cuando hay amistades, hermanos, cuando hay cariño. En la vida, nadie lucha por luchar, y puedo suponer que mojarle la oreja a lo predeterminado, a lo fatalmente escrito, debe tener su costado gratificante. No me importa, es mi obsesión. A mí me pasa eso desde chico, esto de que si bien yo soy nacido y criado acá, y los que somos nacidos y criados nos jactamos a veces de eso y amamos nuestra ciudad, a pesar de que no es la más linda de todas, eso lo sabemos. Pero también he sentido desde muy chico que no pertenezco acá, entonces sé que soy peregrino en esta tierra. Y trato de por lo menos transitar mi vida así, porque yo como te digo, la he pateado mucho, he andado mucho. He vivido acá, viví en Ushuaia, viví en Capital Federal, viví en Buenos Aires, en La Plata, viví muchos años. Y siempre me gustó mucho, digamos, esto de transitar mi Argentina. A mis 24 años, tuve la puta desgracia de encontrar a mi viejo muerto, ¿viste? Yo encontré a mi viejo muerto en el baño de su casa y eso fue devastador. Y ahí tenía 24. Después de ahí estuve muy errático. Eso a mí me hizo mal. Desde los 24 a los 28, 29 años, hay partes de mi vida que no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo, porque estaba o muy borracho o muy drogado. Y no estuvo bueno. Me costó mucho salir adelante después de eso. No hace mucho tiempo que hablo de él y bueno, como me pasa ahora, ¿no? Yo ahora la única diferencia que siento respecto de antes, que antes, por ejemplo, yo simplemente traía a la mente ese recuerdo y me tenía que ir a algún lado, me tenía que ir a la mierda, o sea, me pasaba algo de que se me venga la imagen de él a la cabeza y sea sea que esté en el laburo, en la calle, donde sea, me tenía que ir. Ahora no, ahora lo puedo contar. Ahora me emociono, pero mi emoción no es negativa. Recuerdo a mi viejo de la mejor manera posible. Lo sigo amando, lo pienso, lo extraño. Y eso que yo no tuve una buena relación con él. Es muy loco lo que voy a decir, pero de verdad que es re loco lo que voy a decir. Yo me empecé a llevar mejor con él antes de que se muriera, que él estaba muy mal y yo tampoco estaba muy bien, que digamos. Y después que él se murió, es como que yo pude sanar mi relación con él. Yo sabía que algo no estaba bien y nada más que yo no me quería dar cuenta. Yo ya estaba trabajando
Me acuerdo que estaba trabajando, yo trabajaba para Claro, ¿viste? La compañía telefónica. Y yo ahí entrenaba gente en telemercadeo, ¿viste? Era asesor comercial y aparte entrenaba y coacheaba a equipos en ventas. Un sueldo horrible, bajísimo, malo, muy malo. Un conocido de la iglesia donde yo iba, asistía los domingos al culto, me ofreció laburo en una avícola, en una pollería. Yo en mi vida había trabajado en una pollería, aparte era como pasar de trabajar de adiestrar y coachar gente para ventas a meterte con la grasa hasta la rodilla más o menos, porque el laburo era un laburo en una avícola, un laburo medianamente pesado, muy desgastante, pero me ofrecía la misma franja horaria y el doble del sueldo. Él me lo ofreció porque en ese entonces éramos conocidos. La esposa de Beto, estaba transitando un embarazo complicado y él me pidió si podía darle una mano en el negocio porque necesitaba a alguien de confianza. Y bueno, ayer se fijó en mí, yo le dije que sí. Y bueno, estaba laburando con él en el negocio de él cuando yo sufro una caída, un golpe raro. Después de que Maxi, mi compañero, había trapeado el local, que era un piso muy parecido a este de cerámico, yo me caigo con las manos ocupadas. Y en ese golpe que yo me doy se me fractura el fémur izquierdo en dos partes. Y voy a decir, ¿cómo el fémur izquierdo? Y aparte el fémur, que es el hueso más largo y más duro de todo el cuerpo, ¿cómo se pudo quebrar por una torsión? Bueno, y ahí me entero que hay algo ahí que cuando llego al hospital me dicen, acá hay una patología de base, decían ahí, se escuchaba de lejos, y bueno, y después me entero que es cáncer de huesos. Fue re heavy eso, porque entrar por una fractura y que después te digan que tenés cáncer es bastante fuerte. Esa palabra desbasta a cualquiera igual, porque si yo creo que si vos no estás bien, digamos, si no estás bien anímicamente, mentalmente, el diagnóstico te mata, el diagnóstico solo. Hay mucha gente que escucha esa palabra y se entrega. Yo no me entregué nunca. Yo andaba 35 kilómetros en bicicleta por día, todos los días. Iba a jugar al fútbol prácticamente a diario, los fines de semana al bosque. Y estaba buenísimo. Y de golpe, por el cáncer, tener que renunciar a eso y dejar de que tu hijo también siga disfrutando las actividades al aire libre, porque Lautaro ya prácticamente en ese entonces vivía conmigo. Sí, pasaba muchísimo más tiempo conmigo que con su mamá en su oportunidad. Y Lauti tenía recién 7 años. Él todavía veía a su mamá. Ahora, pero prácticamente sí. Durante mi primer tratamiento oncológico, la mamá estuvo bastante presente. Después ya no tanto. Pero bueno, estamos hablando de mi tratamiento. Y sí, y fue complejo, porque la primera vez, en la primera intervención quirúrgica que me hacen en el Hospital Rossi de La Plata, me hacen una mala praxis. Y consecuencia de esa mala praxis casi me pasan para el otro lado, porque me contagié una bacteria intrahospitalaria. Y viste lo que son las bacterias intrahospitalarias. Y rara vez uno zafe de ese tipo de situación. Yo me acuerdo que a mí me pasaban 8 antibióticos por vena y se me reventaban las venas y los vasos de tanta medicación. Y bueno, hasta que dieron con el antibiótico y pudieron pelear el bicho. ¿Qué se podía hacer? Creo que es la mejor pregunta, porque a veces es bastante limitante estar
saliendo adelante de una situación donde primero pasé por quirófano, donde me contagia una bacteria, donde después me tienen que abrir la operación 2 veces más para limpiar la infección. Y después de eso, la pierna empieza a rechazar el clavo. Se vuelve a despertar el cáncer y ahí empieza otra odisea. Ahí tuve una recaída en la patología de base. Yo ya había recibido radioterapia, como 25 sesiones de radio. Y aún así, después se volvió a despertar el bicho. En el fémur izquierdo la primera vez y la segunda en la recaída también. Y ahí fue que se decidió. Yo estuve casi 3 años sin caminar. Caminaba con una sola pierna y con muletas. Hasta que se decidió. Hasta que en un momento yo dije, loco, le decía al médico, a Matías, mi médico. Le digo, Mati, le digo, estoy con esto hace más de 2 años, le digo. Podríamos buscar otra cosa ya. Pasamos por quirófano 3 veces, /4, con una sola situación. Radioterapia, toalete, internación extremadamente prolongada. No quiero más, le digo. ¿Y qué querés hacer? Le digo, amputame la pierna. El loco así era. ¿Pero cómo te voy a amputar la pierna? Me dice. ¿Y hace cuánto que estamos con esto? Le digo yo. Hace más de 2 años. Le digo, bueno, ya está, loco. El hueso no va a crecer, el callo no se va a consolidar. Cortame la pata y fue, le digo. ¿Cómo te voy a cortar la pierna? Me dice, no, tenemos que buscar otra alternativa. Y ahí fue que se decidió cambiar la prótesis. Y me cambiaron la prótesis. Me sacaron una prótesis nacional que tenía puesta de acero quirúrgico por una prótesis de titanio importada que el cuerpo aceptó muy bien. Y sí, imagínate, después de 3 años de caminar con una sola pierna, saltar con una pata como un flamenco y caminar con muleta y tener una vida muy limitada, a tener la oportunidad de que con el fémur de titanio y la nueva prótesis volver a caminar sin ayuda, me refiero a muletas o silla de ruedas. Y yo le dije, bueno, ya fue, voy por eso. Y bueno, lo bueno es que durante yo todos esos años que estuve caminando con una sola pata, con una sola pierna, con un solo pie, iba a pileta, iba al gimnasio, siempre súper activo. Sí, siempre con esta ocupada, ¿viste? Y yo creo que eso a mí me ayudó, el hacer mucha actividad física aún estando en esa circunstancia, porque era difícil estar con una pierna y meterte a la pileta. Era todo un lío ir a la pileta, bañarte, entrar a la pileta con una sola pata, con el riesgo de que te podés pegar una patinada y te desnucás. Bueno, un montón de cosas que uno asume porque ve que hay posibilidades de mejorar, de salir adelante. Soy de las personas que absolutamente siempre, aún en la situación más oscura y extrema, siempre ve esa gota de luz que se ve allá al fondo. Y bueno, yo siempre voy por esa gota de luz. Y yo creo que es por eso que hoy, después de más de 11 años de esta situación, estoy acá. El diagnóstico que en su oportunidad me dieron de cáncer de huesos, lo que hace el tipo de cáncer que yo tengo, primero fue un diagnóstico que se llamó plasmocitoma solitario. Es un tipo de cáncer de hueso que se manifiesta una sola vez en tu vida, supuestamente, después suele ser benigno, te lo curas y la vida sigue. Bueno, ese es el diagnóstico que me habían dado en su oportunidad. Cuando tengo la recaída en la patología de base por segunda vez, que fueron en la misma pierna, los médicos decían, pero es la misma pierna, es por la mala praxis, por todo lo que pasó, que el bicho se vuelve a prender. Y resulta que no, que después cambian el diagnóstico cuando tengo la tercera recaída, que ahí sí es en la zona lumbar de la columna vertebral, donde se me fractura la columna por el cáncer. Y ahí paso de ser un paciente con un diagnóstico de plasmocitoma solitario, que era un diagnóstico dentro de todo bueno porque era un cáncer benigno con posibilidades de erradicarlo por completo, pasa de ser un diagnóstico de esos a ser un diagnóstico de mieloma múltiple. El mieloma múltiple no tiene cura, es crónico. Y cuando ataca es una bestia.
y tiene una proliferación bastante compleja. Y más cuando es en huesos. Para mí, el cáncer es como una gripe que viene, hace lo que tiene que hacer y se va. Para mí es, así lo vivo. Y así lo transito, porque si no me tengo que pegar un tiro. Pasé 4 veces ya por esto. Volví de Buenos Aires a fin del 2018. En el 2019 me voy a hacer la mudanza. Y en marzo del 2019 ya estaba acá trabajando, en Río Gallegos. Y ese año, cuando yo vuelvo a Río Gallegos, se vuelve a despertar el desgraciado, con la diferencia que se despierta en la columna vertebral más arriba. Se despierta en la cervical. Con tanta mala leche que el bicho, hijo de su madre, se mete en el canal medular. Donde se mete en el canal medular, me revienta una vértebra y la otra me la desplaza. Y de acá, de esta altura, del esternón, para abajo empiezo a perder movilidad, sensibilidad, motricidad, control de esfínteres, todo en un lapso de 2 semanas. Y ahí fue que me fui a hacer una tomografía computada con el doctor Pajares, que justo se estaba jubilando. Se estaba yendo justo Pajares cuando lo fui a ver. Un grosso Pajares. Un grosso. Me dice, Walter, mirá, bueno, me muestra. Se despertó el bicho, pero esta vez está jodida la mano. Te tenés que quedar, me dice. No te entiendo. Y sí, te tienes que operar de urgencia. Porque yo estaba teniendo en números cada 2 años cáncer. Y no alcanzás a salir y a recuperarte de una para empezar de vuelta, eso sí es muy heavy, es muy desgastante. Yo pasé de ir a trotar a la ría con mi hijo todos los días o a hacer caminatas todos los días a estar en una silla de ruedas y moverme en silla de ruedas porque ya el cáncer me había reventado una vértebra, me había desplazado otra, se metió en el canal medular y me estaba estrangulando la médula. Y por ese estrangulamiento fue que me operaron. El doctor Saavedra, que es hemato-oncólogo y atiende ahí atrás del Conservatorio de Música, ¿viste? Él hizo un tratamiento experimental conmigo, ¿viste? Porque dijeron, vos sos más raro que perro verde, tu cáncer es uno en no sé cuántos. Te pasó esto y esto y esto, hicieron esto y esto y esto y sigue despertándose. Esto hay que frenarlo de alguna manera. Y aparte porque yo ya le dije, cuando pasé el 4, yo le dije, si viene un 5, yo me entrego, loco, porque ya estaba re quemado, re cansado, re todo, porque de verdad que es complejo entrar, salir de internaciones súper prolongadas, que quirófano, que te hablen como un sapo, te tocan todo, te sacan lo que tenés, te vuelven a cerrar, ¿viste? Y después la recuperación, y te estás terminando la recuperación, estás viendo la línea de llegada y de vuelta se despierta el desgraciado. Y sí, la verdad que es complejo. Ya cuando se despertó por 4ª vez le dije, Pipi, así le digo yo cariñosamente, como él me dice a mí, el doctor, Pipi fue, le digo, ya está, no quiero más esto. La última vez casi me entrego. Pero yo siempre pensaba, es re loco porque tenés como 2 vocecitas, ¿no? Yo nunca había pensado en entregarme. La última vez sí, porque el riesgo era muy grande. Porque si zafaba de esa operación, podía quedar ciego, sordo, mudo, hemipléjico, cuadripléjico, postrado. Y yo, para quedarme así, prefiero morir. ¿Entendés? Y ahí es donde el médico me dice, hay posibilidad de hacer un autotrasplante. Explícame, le digo. Y mira, te sacan tu sangre con una máquina, te la pasan por otra máquina donde separan las plaquetas de la sangre. Y es re loco, porque encima, posta que las separan, porque me acuerdo que había un sobre, bolsa, con sangre, y otro donde iba quedando lo que tiene las plaquetas. Y es como un líquido color cobrizo, ¿viste? Es como un líquido color té. Y bueno, y esas son las plaquetas. Eso lleva un procedimiento de limpieza, de purificación, no sé cómo es bien, y a vos te hacen batería de quimioterapia,
para erradicar cualquier vestigio cancerígeno maligno. Y una vez que te hacen la batería de quimioterapia, que la batería de quimio igual, esa sí, es batería de quimio, esa te deja con el traste mirando al norte. Y después de ahí te hacen te trasplantan tu propia médula. Y si me encuentro hablando solo, Tenía más de 20 cuando fumé por primera vez marihuana. Y me enganché mal. Y bueno, y ahí fue cuando yo tuve esta situación que te comento que me marcó mi vida un antes y un después con la situación de mi padre. Y yo ahí empiezo a tener problemas con el consumo. Pero es diferente cuando la motivación por la que uno realiza tal actividad, en este caso te estoy hablando de fumar cannabis o consumir sustancias, y si la motivación no es la adecuada, y a buen puerto no vas a llegar nunca. Después me acuerdo de cuando llegué de Buenos Aires y me operan de urgencia por la última vez que se despierta el bicho acá en la zona cervical, yo tomaba alrededor de entre 8 y 15 fármacos por día. Una locura, una locura. Y mi hermana Paula, mi hermana mayor, una de mis hermanas, me trae de Chile un aceite de CBD. Y me acuerdo que la primera vez que usé aceite de CBD, eso fue hace como 3 años, ¿viste? Y la primera noche que usé aceite de CBD, dormí 9 horas de reloj. Yo no me acordaba cuándo había sido la última vez que había dormido 4 o 5 horas, imagínate, que dormí 9. Me desperté y era otro Walter. Sonreía. No tenía contracturada la cervical, el cuello. No sentía dolor en la mandíbula por el bruxismo. Había dormido como un ángel esa noche. Y yo dije, ¿esto qué es? ¿Qué tiene esto? O sea, yo había usado mal la marihuana de pibe y aparte fumaba prensado, que nada que ver con el fin medicinal que hoy tiene la marihuana, que hoy tiene el cannabis, que uno tiene incluso hasta la oportunidad de sembrar su propia medicina. Es increíble lo que se logra con la planta de cannabis a nivel medicinal, a nivel terapéutico hoy. Se tratan más de 50 patologías con los mismos preparados. Entonces yo cuando estudié para terapeuta en adicciones en La Plata, para poder mantener mi sobriedad, no te enseñan nunca que en el cuerpo tenemos un sistema que tiene receptores de cannabis. No te lo enseñan nunca. Así como tenemos el sistema nervioso central, el sistema endocrino, tenemos el sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide está en todo nuestro cuerpo y en nuestra piel, que es el órgano más grande. Y ahí tenemos los receptores de cannabidiol, que el cannabidiol son los componentes de la planta, el CBN, el CBD, el THC, el CB1 y el CB2, y que son los más conocidos y los más importantes, por así decirlo, y después tenés 110, 115 componentes más de la planta. Nosotros tenemos receptores de eso en todo nuestro cuerpo, por eso dicen, ¿cómo puede ser que un aceitito, porque lo subestiman, ¿viste? ¿Cómo puede ser que un aceitito, un ungüento, un macerado, que el macerado es igual que el aceite, haga tan bien al organismo? Y porque tenemos un sistema de recepción de cannabinoides. Tenemos el sistema endocannabinoide, no tenemos el sistema ibuprofenoide, ¿me entendés? O sea, por eso es tan bueno. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Entonces yo me puse a estudiar, a investigar, a formarme, porque digo yo, terapeuta en adicciones, que me enseñaron que la marihuana es la puerta de entrada a las drogas duras. La puerta de entrada a las drogas duras. Es mentira. Es mentira, porque hoy la marihuana, a través del aceite, a través del macerado, de las cremas y los preparados que se sacan de la planta, hay cientos de miles de personas que están saliendo de su adicción a las drogas duras. Porque, por ejemplo, yo la primera vez que usé el aceite, lo usé por el dolor crónico, por el dolor de hueso. Viste que el dolor de hueso es extremo.
sea por cáncer, o sea por artrosis, o sea por artritis, o sea por artrosis reumatoidea, por lo que sea. Cualquier patología en hueso es horrible. Y yo me acuerdo que la primera vez que usé aceite, usaba para el dolor crónico de mis operaciones en hueso. Y vos fijate que yo empecé a usar aceite y me di cuenta que el aceite no solamente me sacaba el dolor, sino que podía dormir bien, me sacaba la ansiedad y nunca más tuve bruxismo. Yo tuve más de 30 años bruxismo. Y desde que uso aceite de cannabis nunca más tuve. Entonces vos fijate, por eso te digo que con el mismo preparado se pueden tratar más de 50 patologías. Yo la empecé a usar por el dolor crónico y para dejar de tomar un puñado de pastillas, que de hecho lo dejé. Y gracias a que la empecé a usar por dolor crónico, me regulé el sueño, no tengo más bruxismo, no tengo más ansiedad, que la ansiedad en estos tiempos es devastador. Y en el contexto en el que vivimos estos últimos años, peor todavía, se han potenciado las enfermedades sociales y la verdad que el cannabis es un paliativo maravilloso para las personas que sufren de ansiedad, de ataques de pánico, de ese tipo de patología, que son enfermedades sociales, ¿no? Yo digo que me he autosanado, mirá lo que te digo. En más de una oportunidad me he autosanado. Y no te hablo de la parte física, porque uno si sana primero el espíritu, si uno sana el corazón, el cuerpo se sana solo. Hay dos preguntas re importantes que uno se tiene que hacer y contestarse en la vida. Y cuando vos encontrás las dos respuestas de esas dos preguntas, yo me animo a decir que tenés básicamente la vida resuelta. ¿Cuáles son esas dos preguntas? Es decir, ¿cómo? ¿La vida resuelta en dos preguntas y en dos respuestas? Y un poco sí. La primera sí, es cuando naces. Y la segunda es cuando sabes por qué naces. Esa es la diferencia. Y si solo es el aliento de mi alma. Tantas veces escuchamos que el amor es el combustible de la vida, que de tanto oírlo parece carecer de sentido. Aunque no es lo único, y sabemos que la necesidad de sentirnos mejor nos lleva muchas veces a experimentar y no siempre es por placer. Si el amor le da sentido a la vida, las experiencias la enriquecen. En definitiva, siempre estará dando vueltas en el aire el anhelo de satisfacción. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.